Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido Josué. Ahí te estoy viendo. Recuerden que este es un espacio para sus consultas, así que si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes escribir por el chat, ¿no? Tus preguntas o también puedes activar el micrófono, ya, en cualquier momento. Eh, sí, a ver, interesante, a ver, una pregunta. Dice, buenas noches, profesor, ¿me podría ayudar con esta pregunta? Ya, voy a abrir la imagen para ver. Ya, interesante. A ver, sobre los gallinazos. La pregunta dice, ¿no? A partir del fragmento del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, reconozca una de las características del relato, ¿no? Ujú. Y en las alternativas dice, el cuento muestra la situación de personajes marginales en Lima. Ya, puede ser. La narración presenta la relación de afecto entre el abuelo y sus nietos. Ya. La B, creo que ya la eliminamos de frente, ¿no? Porque sabemos que en el relato el abuelo siempre va a mostrar una actitud, este, bastante dura, ¿no? Bastante abusiva con sus nietos. Entonces, no hay una relación de afecto, ¿no? Entonces, la B, descartado. La C. En el relato, la voz narrativa describe la vida de personajes migrantes. Aquí la C también la descartamos, ¿no? Porque estamos recordando el relato, ¿ya? Un poco como para ir eliminando algunas alternativas, ¿no? En La Gallinazo sin plumas, los niños no son migrantes, o al menos no se menciona que lo sean, ¿sí? Entonces, la voz narrativa que se menciona ahí no estaría aludiendo pues a ningún migrante en el fragmento porque no lo hace en el relato. Entonces la B y la C descartadas. La D, los personajes son mostrados en su lucha por sobrevivir en comunidad. Eh, mm, Se muestra la lucha de los personajes, ¿no? De Efraín, de Enrique, hasta del propio Don Santos, ¿no? Pero aquí hay una idea que no cuaja, ¿no? Cuando dice su lucha por sobrevivir en comunidad. Son básicamente tres personajes, ¿no? El abuelo no integra una comunidad ni tampoco se muestra copartícipe con los nietos para sobrevivir, ¿no? Es decir, el abuelo es el explotador. Entonces, eso nos deja dos personajes. Entonces, hablar de comunidad con dos personajes, muy extraño, ¿no? Tal vez en una de las secuencias donde los niños van van a recoger, perdón, la basura, ¿no? Cuando van a las residencias, ahí se encuentran con los otros, pero esos otros no tienen una actitud eh, fraterna o solidaria, ¿no? Sino por el contrario, las amas de casa, las sirvientas, ¿no? Perdón, salen con sus escobas para echarlos de ahí, ¿no? Hasta la policía, la baja policía aparece. Entonces yo creo que la D tampoco podría estar en ese fragmento porque en el cuento no lo está, ¿no? En el cuento no forma parte, esta temática de la comunidad no forma parte del cuento. Entonces, también eliminamos la D. ¿No? A ver, la E. La situación descrita es característica de las clases medias limeñas, ¿no? De las clases medias limeñas. Bueno, en la narrativa de Ribeiro, las clases medias son uno de los, digamos, una de las imágenes más recurrentes, ¿ya? En los cuentos, así hablando de manera general en los cuentos de Ribeiro. Pero específicamente en los gallinazos sin plumas, los personajes, el abuelo, los dos niños, ¿ya? No pertenecen a la clase media. Por ahí se menciona, por ejemplo, este otro, podríamos llamarlo personaje que es a quien Don Santos le va a vender el cerdo, ¿no? Pero mucho menos se identifica como clase media. Entonces, eh, no hay una descripción, digamos, eh, significativa, ¿ah? Una descripción significativa de las clases medias en los gallinazos y plumas. Entonces, la E también eliminaríamos. Entonces, solo nos queda la A.
¿no? Porque toda la B, C, D, E no están en el cuento, ¿no? En cambio, la A sí puede estar, ¿no? Porque en el cuento se muestra la situación de personajes marginales, ¿no? Que no es lo mismo que migrante necesariamente, ¿no? Los niños no son migrantes, pero sí son marginales, ¿no? Y la escena o las escenas donde ellos van a los basurales o tienen que recoger la basura, eh, esa escena donde, como mencionaba hace un momento, ¿no? Son perseguidos por las sirvientas, ¿no? Y por la baja policía ya les da una clara connotación de marginalidad, ¿no? Los rechazados, ¿no? Los que son expulsados. Entonces, sí, esa es una temática que está en el cuento. ¿Ya? Entonces, hasta aquí podríamos marcar la A de frente, ¿no? Porque las demás no van. Pero de todos modos vamos a cotejar en el fragmento, ¿no? Dice, al levantarse, Efraín Enrique ya es hora. Está hablando el abuelo, parece, ¿no? Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos con la tranquilidad de la noche. El agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanza a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Todavía le falta un poco, marrano. Te falta un poco, marrano, dice. Pero aguarda nomás que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras que de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. En este último párrafo es donde más se evidencia la idea de marginalidad, ¿no? Porque se está planteando esta oposición entre el malecón, ¿no? El espacio de las casas elegantes y la procedencia o la imagen de los niños, ¿no? Entonces, sí, la es la clave, ¿no? La que corresponde acá, porque en el fragmento se está describiendo la situación de los personajes marginales, ¿no? Y ahí se habla de la marginalidad también en el relato, ¿sí? Ujú. Entonces, la clave sería la A, ¿sí? ¿Está bien? ¿Queda claro? Ajá, correcto. Muy bien, Josué. Ujú. Muy bien. Yasmín, ¿qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, bueno, si lo tienes, puedes escribir en el chat o puedes también abrir el micrófono, no hay ningún problema. Eh, si no, iré describiendo las preguntas de esta semana, ¿no? Que es la semana de repaso. Eh, Ayer estuvimos trabajando, creo que hasta la pregunta 5. No, hasta la pregunta, sí, llegamos hasta la pregunta 5, ¿no? Hasta la pregunta 5, eh, que hablaba de la literatura universal, ¿no? Como recordábamos, nuestro curso está dividido en 4 unidades, ¿no? Y entonces estábamos viendo la primera unidad, las preguntas que corresponden a la primera unidad, ¿no? Y ahí acabamos con la metamorfosis, ¿no? Entonces ahora nos corresponde la segunda unidad, que es la de la literatura española. Ujú. Entonces iremos revisando. Sí, recuerda, Yasmín, si tienes alguna pregunta, con total confianza, por favor, interrúmpeme, abre el micrófono, plantéala, o si deseas también puedes escribirla en el chat. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a trabajar la pregunta número 4. Aquí no vamos. Ujú. La 3, me dices. Ya, vamos a la 3, no hay problema.
¿no? Ahí ya viste la clave, ya, pero de todas maneras vamos a comentarla, ¿no? La 3 dice, ¿cuáles, ¿no? De los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura en la Edad Moderna, ¿no? Recuerden, la Edad Moderna, donde estudiábamos a Shakespeare, ¿no? La Edad Moderna que estaba dividida en tres momentos, ¿no? Renacimiento, Barroco e Ilustración. A ver, vamos. El primero. El primero dice, el hombre renacentista confía en la razón para alcanzar el conocimiento. Claro, el Renacimiento, como sabemos, toma las ideas, los fundamentos de la época clásica, ¿no? Y reformula, ¿no?, el conocimiento a partir precisamente de la reflexión en torno al ser humano, ¿no? Y entonces elementos como la razón, ¿no?, se convierten en los pilares para la construcción del conocimiento. Y esto se contrapone a la época medieval, que es la época anterior, ¿no?, donde la religión, ¿no?, era lo que se imponía, ¿no? La creencia en un ser superior, ¿no? Entonces, la uno es verdadera, ¿no? Está muy relacionado a lo que llamábamos o llamamos el antropocentrismo, ¿no? Es decir, la reflexión centrada, ¿no?, en el ser humano, ¿no? Muy bien. Dos, dice, el interés por comprender, ¿no?, al ser humano se denomina bucolismo. Ya, toda esta parte de acá, ¿sí? Sí nos habla de la época moderna, el interés por comprender al ser humano. Ese es el gran punto que cita a todo el pensamiento occidental en la Edad Moderna, ¿sí? Pero aquí el error está en relacionar esa actitud con el bucolismo. El bucolismo es una expresión, ¿sí?, que involucra la idealización de la naturaleza, ¿no?, de la vida del campo, ¿sí? Y esa idealización tiene que ver, por ejemplo, con una temática amorosa, ¿no? Los amores de los pastores, ¿no?, en un campo idealizado, ¿no?, en un campo de perfecciones, ¿no?, que es el gran escenario, digamos, donde se desarrolla este tipo de temática. Entonces, entre bucolismo y esta idea de comprender al ser humano, no hay una relación directa, que es como la que se está planteando acá. Entonces, la 2 no va. La 3 dice, el barroco expresa un mundo de inestabilidad y constante cambio. Correcto, ¿no? Esto es verdadero. Claro, recuerden en la Edad Moderna estos tres momentos, Renacimiento, Barroco e Ilustración. Entre el Renacimiento y la Ilustración hay muchos puntos en común, ¿no? Toman las mismas fuentes, centralizan su reflexión en torno al ser humano o la razón, ¿no? El barroco es ese momento intermedio en el que hay una suerte de eh, caída en escepticismo, en una crisis, en una duda, ¿no?, que se va a ver reflejado a través del estilo del arte, ¿m?, del arte barroco. Un estilo recargado, enrevesado, retorcido, a través del cual se expresa la inestabilidad, ¿no?, el constante cambio, es decir, esa mirada del hombre del siglo XVII, ¿no? Entonces, la 3 es verdadera. 4. La ilustración torna al arte en un instrumento de enseñanza. Correcto, esto también es verdadero. La ilustración es la última etapa de la Edad Moderna, se desarrolla en el siglo XVIII. La ilustración toma los elementos clásicos, ¿no?, las formas, pero a diferencia del Renacimiento, la ilustración tiene un objetivo y ese objetivo va a establecerse sobre la base del pensamiento racionalista. Este pensamiento va a buscar el desarrollo, ¿sí?, el progreso del ser humano,
de la sociedad sobre todo, ¿no? De la sociedad, el desarrollo y el progreso de la sociedad, ¿no? Y entonces, para alcanzar ese objetivo, este periodo, la razón, tiene que imponer sus normas, imponer sus ideas, sus ideales, ¿no? Y entonces se vuelve un movimiento de carácter didáctico, ¿no? Y es en ese ambiente donde el arte también va a cumplir un rol. El arte se va a tornar un instrumento de enseñanza, es decir, el arte será empleado para enseñar, ¿no? Para mostrar, para instruir, ¿no? Es lo que vamos a llamar como literatura didáctica, ¿no? Que eso es lo que va a caracterizar la etapa de la ilustración. ¿M? Entonces tenemos acá en la 3 la uno, la 3 y la 4 como correctas y eso nos da como clave la A. Entonces, ¿sí? Ujú. Muy bien. Ah, a ver, aquí qué pasó. Ya, muy bien. Sí, espero haber respondido bien la pregunta. Veo que también se ha integrado Josué, ¿no? Se ha vuelto a integrar, Yasmín. Ah, una pregunta nueva. A ver, a ver, esta pregunta. Una pregunta que Josué está proponiéndonos en el chat, ¿ya? Entonces voy a descargar la imagen y vamos a verla, ¿sí? Muy bien, en la pregunta dice pregunta 54. Esto parece de un examen, ya. Dice, en el fragmento citado de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas, ¿cuál es el hecho que evidencia la mirada mítica del narrador personaje? ¿Cuál es el hecho que evidencia la mirada mítica del narrador personaje? ¿Ya? Eh, a ver, las alternativas. B, C, D. Hasta la D nomás. Ya. Claro, hubo una época en la que las alternativas eran hasta la D, ¿no? La identificación del narrador con la naturaleza, la asimilación de las creencias de la comunidad, el canto de lucha que reivindica el pasado andino y el retrato verosímil de las costumbres andinas. Mm, Hasta ahí jala bastante la A, la C, la D. La B no tanto, pero quizá, no sé, vamos a ver entonces ahora. Casi hay unas dudas, ¿no? En la anterior pregunta era más fácil porque casi descartando sacamos la clave. En cambio acá creo que sí hay que ir a leer. A ver. Dice, el canto de la calandria, ¿no? Transmite los secretos de los valles profundos. ¿Ah? Eso quiere decir que la calandria, que es esta ave, expresa un conocimiento a través de su canto, ¿no? Eso es ojo, quien está narrando eh, es el narrador, ¿no? El narrador personaje en este caso, es decir, Ernesto, ¿no? Entonces es la mirada de Ernesto. Luego sigue, ¿no? Los hombres del Perú desde su origen han compuesto música, oyéndola, viéndola cruzar el espacio bajo las montañas y las nubes, que en ninguna otra región del mundo son tan extremadas, ¿no? Son tan extremadas. Tuya, tuya, mientras oía su canto, que es seguramente la materia de que estoy hecho, la difusa región de donde me arrancaron para lanzarme entre los hombres, vimos aparecer en la alameda a las dos niñas. Ujú. Bien, acá la pregunta nos pide identificar, ¿sí? Nos pide identificar la mirada mítica, ¿ya? No es una pregunta de argumentación, de argumento, perdón, para identificar qué parte es o qué personaje, no. Se trata de ver la mirada mítica. Esta mirada mítica en la novela de Arguedas tiene que ver con esa visión animista, ¿no? Que sostiene la interpretación del mundo que realiza el personaje de Ernesto, ¿no? Y que es como la novela nos comparte ese mundo andino, ¿no? Una visión del mundo andino. Entonces, aquí podemos nosotros encontrar, por ejemplo, por un lado, ¿no? Cómo eh, el canto, es decir, cómo el el ave, ¿no? Cómo el ave le transmite a él conocimientos, es decir, secretos, dice. Entonces, hay una comunicación con la naturaleza, ojo, porque el ave forma parte de la naturaleza, no se trata solamente
de las plantas o los ríos, ¿no? Sino también el ave. Entonces ahí hay una conexión, por ejemplo, ¿eh? Entonces ahí es donde nos jala más la A, ¿no? Luego habla de la música, ¿no? De los orígenes, ¿no? Y cómo ésta se integra con el ser humano. Interesante cuando eh, dice, la música, oyéndola, viéndola cruzar el espacio bajo las montañas y las nubes, que en ninguna otra región del mundo sonarán extremas. Es decir, la música es la expresión de la naturaleza o se establece una vinculación con la naturaleza. Y entonces cuando en las líneas finales de este fragmento dice, mientras oía su canto, ¿no? El canto de la calandria, ¿no? Eh, que es seguramente la materia de que estoy hecho. Entonces noten ustedes, el canto de la calandria, de esa ave, que integra la naturaleza, es el canto del cual está hecho el narrador. Es decir, es su esencia. Entonces, ¿qué se está estableciendo ahí? Claramente la identificación del narrador con la naturaleza, ¿no? Yo soy el canto de ese ave es la naturaleza, transmite el conocimiento de ese valle. Entonces, ese valle está en mí también, ¿no? A través del canto. Entonces, se crea esa suerte de complementariedad, ¿no? Entre estos dos elementos, que es lo que nos permite, ¿no? Establecer la identificación del narrador con la naturaleza, ¿no? Entonces queda ahí bastante claro como la clave la A, ¿no? La B no, ya definitivamente vemos porque si bien se menciona a la comunidad indirectamente en la última línea, no se subraya, ¿no? La asimilación de creencias, es decir, el saber, la sabiduría de la comunidad. No se menciona ahí, solamente se habla de la comunidad como aquel espacio del cual fue arrancado, dice. Entonces la B no. La C, el canto de lucha que reivindica el pasado andino. Hay un canto, hay el espacio andino, pero no hay una lucha, o sea, no se habla de un conflicto, ¿no? El canto de la calandria, que es de lo cual se está hablando ahí, se centra únicamente en su vinculación con la naturaleza. No hay un estado de lucha o de guerra o algo parecido. Entonces la C no va. La D, el retrato verosímil de las costumbres andinas, ¿no? No se describen aquí ninguna costumbre, ¿no? Se está describiendo el canto de la calandria, ¿no? Y cómo ese canto que se integra en la naturaleza es la que constituye al narrador. Eso es de lo que se habla ahí. Entonces, no hay costumbres andinas y por eso la clave viene a ser la, la A, ¿no? Como habíamos estado viendo. Ujú. Muy bien. Sí, Josué, Dino. Sí, profesor, disculpe. En la clave C, si en lugar de decir el canto de lucha que reivindica el pasado andino, diría el canto que reivindica el pasado andino, podría ser clave. Yo había marcado esa Mm, porque en el fragmento habla, ¿no? Los hombres del Perú, desde su origen, han compuesto música oyéndola y todo ello. O sea, desde su origen yo pensé que se refería a una reivindicación de un pasado y por eso yo me había inclinado por la C. Si en esa clave no dijera lucha, sí se podría considerar una clave, suponiendo que la A no estuviese. sí, tienes mucha razón, ¿no? Si la A no estuviera y se eliminara ese modificador de lucha, que dice ahí de lucha, simplemente el canto reivindica el pasado andino, sí, porque en la segunda línea se ve clarísimo, ¿no? Cuando habla del canto y cómo desde sus orígenes, dice, ¿no? Han compuesto esos hombres, ¿no? Oyéndola, viéndola cruzar el espacio, ¿no? Podría, ¿no? Podría acercarse enormemente, ¿no? Pero ahí el sentido de lucha, es lo que lo elimina, ¿no? Sí, sí, tienes razón, ¿no? Que eh, pasado andino, claro, porque acá se habla de lo anterior, de sus orígenes. Sí, sí, podría ser, ¿no? Podría ser, si es que no hubiera la A y solamente se hablara del canto, ¿no? No, no del canto de la lucha. Ujú. Sí, correcto. Ujú. Muy bien.
Muy bien, gracias por la pregunta también, José. Josué, perdón. Muy bien, entonces, bueno, voy a seguir. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes escriban en el chat o simplemente abren el micrófono y conversamos, pero mientras tanto vamos avanzando en tal caso con las preguntas del repaso, ¿no? Con las preguntas del repaso. Habíamos hecho la 3. Yo ya hice la 4. No, hice la 5. Queda la 4. Queda la 4, eh, que pertenece a la literatura española, ¿no? El poema El mío Cid, Edad Media. Nos presentan un fragmento y preguntan, ¿no? Siempre, recuerden, hay que empezar a analizar una pregunta desde el enunciado, ¿no? ¿Qué aspecto formal se identifica en el citado fragmento, ¿no? Cuando hablamos de aspecto formal, nos estamos refiriendo a aquellos elementos, eh, aquellos recursos métricos, lingüísticos, narrativos, ¿no? Que el autor, digamos, o el poeta emplea para componer la obra, ¿no? A eso nos referimos, que es diferente a hablar del tema, que ya tiene que ver con el contenido, o hablar de la historia, es decir, de lo que sucede, ¿no? Eso ya viene a ser el contenido, ¿no? Lo formal es básicamente lo que se constriñe a la dimensión lingüística, verbal, a la dimensión retórica, a las estrategias narrativas, ¿no? A ese tipo de aspectos. Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, acá ya podemos ir viendo nosotros, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Se darán ustedes cuenta que después de leer el enunciado no me voy al fragmento, sino veo un rato las alternativas, ¿ya? Esto para tal vez desde ahí ya empezar a eliminar algunas y también para ir viendo por dónde va la pregunta, ¿ya? Para que cuando lea el fragmento preste mayor atención a esos aspectos que precisamente se apuntan en las alternativas, ¿no? Entonces dice la A, el rey don Alfonso y el mío Cid se reconcilian. No necesito descartar, leer el fragmento para descartar este enunciado. ¿Por qué, profesor? Claro, ese hecho sucede en el poema El mío Cid, ¿ya? Pero forma parte de la historia, es decir, del argumento, ¿ya? Y ahí, por eso les explicaba hace un momento, ¿no? Cuando una pregunta nos pide el aspecto formal, lo que nos está solicitando es que nos concentremos en los aspectos compositivos de la obra, ¿ya? Es decir, el lenguaje, los recursos narrativos, si es poema, por ejemplo, en el tipo de verso, la métrica, qué tipo de recursos se emplea, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver más con elementos compositivos, ¿no? Ese es el aspecto formal de una composición, ¿no? En cambio, ¿no? Hablar de si el Cid es perdonado o no por el rey, eso ya es una cuestión del contenido de la obra, es decir, de este, del argumento. ¿Ya? Entonces, de ahí de saque lo eliminamos. No puede ser clave, la A, porque me piden aspecto formal. Doña Jimena, Sol y Elvira están muy felices. Listo, tampoco lo puedo considerar porque tiene que ver con el argumento. Se utiliza principalmente versos de arte menor. Ya, esto ya tiene que ver con lo formal. Esto sí tiene que ver con lo formal. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí un segundo nada más. D, se refiere al cantar del destierro del mío Cid. Ya, esto también es de contenido porque está indicando una parte del argumento. Pero repito, nos están pidiendo el aspecto formal. Y la E dice, posee una métrica regular y rima asonante. Vea, muy bien. Esta E y la C forman parte de la dimensión formal, ¿m? Porque tiene que ver con los elementos compositivos del poema, ¿no? Muy bien. Entonces, nos queda la C y la E.
Eh, ah, podemos descartarla tan solo con ver la premisa de la C y la E. La C dice, utiliza principalmente versos de arte menor. Eh, no recuerdo que en los cuadernillos se haya hablado del arte menor. ¿Ya? ¿A qué se refería? Es un tipo de, vamos a llamarlo así, clasificación, ¿no? Que se establece más o menos, claro, en la Edad Media y que se extiende, ¿no? Hasta el Renacimiento, que diferencia entre el tipo de composición según el verso. Verso de arte menor y verso de arte mayor tiene que ver con la cantidad de sílabas que constituyen un verso. Los versos de arte menor, ¿no? Son aquellos versos que en su composición, ¿ya? Que en su composición eh, presentan de 8 sílabas hacia abajo, ¿ya? De 8 sílabas hacia abajo, ¿sí? Pueden ser 7, 6. Y los versos de arte mayor son los que tienen de 9 para arriba, ¿no? De 9 para arriba, ¿sí? Eh, entonces, una solución sería ponernos a contar aquí las sílabas de los versos, ¿no? De cada uno para ver cómo es esta historia, ¿no? Si son menos de 8 sílabas. Otro puede ser al ojo nada más, ¿no? Tú ves ahí la sílaba, pa, lee el verso y ves que obviamente ahí no hay 8 sílabas por lo menos, o por lo más. Y otro es recordar lo que se estudió en esta semana, ¿no? Cuando señalábamos que los versos que emplea el poema de Mio Cid son versos de distinta medida, de ahí viene la idea de la métrica irregular, ¿no? Son versos de distinta medida que pueden ir desde los 14, 16 hasta los 20 versos, 20 sílabas, perdón, ¿no? Entonces, obviamente sobrepasa la medida límite del verso de arte mayor, ¿sí? Entonces, lo que predomina en tal caso, por eso en el poema El mío Cid, es el verso de arte mayor, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la C queda eliminada, ¿no? Y nos queda la E, que dice, posee una métrica irregular y rima asonante. La métrica irregular tiene que ver, como ustedes recordarán, con el uso de versos de distinta medida. Ya, como dije hace un segundo, los versos pueden tener 16, 14, 20 sílabas, ¿no? Y a esto se añade otra, otra característica formal, que es el empleo de la rima asonante, ¿no? El empleo de la rima asonante, ¿no? La rima asonante es la coincidencia parcial de dos sílabas finales de los versos, ¿ya? Coincidencia parcial. Parcial porque coincide el núcleo silábico, es decir, las vocales, ¿ya? Pero difiere en los márgenes silábicos, es decir, en las consonantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Sol, honor, ¿no? Tan solo en estos dos, fíjense, ¿no? Sol es la sílaba que rima y nor. Los dos tienen el mismo núcleo silábico, pero observamos cómo las consonantes que flanquean esa vocal son diferentes, ¿no? Lo mismo sucede aquí con yo, ñor, son, no, dos y yo, ¿ya? En todos los casos ve- vemos que hay una coincidencia en el núcleo
pero una variación en el margen silábico. Entonces, ahí estamos ante la rima asonante, ¿no? La rima asonante. Entonces, aquí claramente queda la E como la clave, ¿no? Queda la E como la clave. Ujú. Muy bien. Ahí hay una pregunta. Yasmín nos pide nuevamente recordar, ¿ya? La definición, ¿no? De los tipos de verso. Muy bien, dentro de la clasificación retórica de los versos, ¿no? Del conocimiento de los versos, se suele dividir en dos grupos los versos, los llamados versos de arte menor y los llamados versos de arte mayor. La diferencia está dada por la cantidad de sílabas que constituye cada verso, ¿no? Entonces, los versos que tienen 8 sílabas o menos pertenecen al arte menor y los que poseen 9 sílabas a más son considerados versos de arte mayor. Esta clasificación viene sobre todo desde el espacio de la Edad Media, porque en la Edad Media se produce un fenómeno muy importante que es el que va a consolidar la literatura moderna, que es la aparición de la tradición popular. Esta tradición popular, ¿no? Se va a desarrollar principalmente en composiciones donde se emplean versos que llamamos ahora de arte menor, ¿no? Pensemos nosotros, por ejemplo, en el caso de la literatura española, el uso del octosílabo, ¿no? El octosílabo aparece en la tradición popular, ¿no? Española, ¿no? Y es ahí donde se consolida, ¿no? En cambio, los versos de mayor extensión, de 11 sílabas, de 14, 16 sílabas, eran empleados, esos tipos de verso, por, vamos a llamarlo así, escritores cultos, ¿no? Pertenecía a la dimensión de la literatura culta, ¿no? De la cultura, eh, ¿no? De la literatura, escrita, ¿no? Religiosa. A eso se le llamaba verso de arte mayor, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Que se establece. Ujú. Muy bien. Ahí veo a André, que se ha integrado. Muy bien. Sí, recuerden, si hay alguna duda, escriban en el chat o también pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Sí, abran el micrófono, pidan la palabra y conversamos, ¿eh? En cualquier momento, mientras yo esté aquí con ustedes, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no continuamos resolviendo las preguntas de esta semana, ¿no? De la semana 19, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces vamos a resolver algunas preguntas más de esta semana. Las 5 ya la hicimos. Vamos con las 6 entonces. A ver, ahí está. Ujú. Ya, muy bien. Eh, ya, muy bien. A ver, la pregunta 6 dice, en el fragmento de la vida, en el fragmento de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿qué característica del teatro del siglo de oro no podemos apreciar? ¿Qué característica? Entonces, antes de ir al fragmento, revisamos las alternativas, ¿no? Dice la A, búsqueda de la catarsis en los espectadores. Bueno,
La catarsis, ¿no? Es un concepto que nosotros trabajamos cuando veíamos la literatura griega, ¿no? La tragedia, ¿no? El teatro griego. En el Renacimiento no lo tocamos, perdón, en el Renacimiento, en el Barroco, ¿no? En el teatro barroco español no lo tocamos ese aspecto. Lo cual no quiere decir que no, este, no pueda estar presente, ¿no? Ese concepto. Pero no es, podríamos señalar, un objetivo primario, ¿no? En el teatro griego era un fin, ¿no? Recordando el carácter religioso que envuelve el teatro griego, ¿no? La catarsis, la purificación del alma, forma parte de todo ese ritual, ¿no? En cambio, en el teatro del Siglo de Oro, estamos hablando de más o menos casi unos 2000 años, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? En el teatro griego, hasta el 1500, 1600, ¿no? Y en este periodo, en el barroco, el teatro, por ejemplo, el de Calderón, tiene como finalidad producir una reflexión en el auditorio, ¿no? Así como en el caso del teatro popular, ¿no? Su gran objetivo era entretener al público. Pero repito, eso no quiere decir que no podamos destacar o encontrar este elemento o aplicar este elemento, este concepto de la catarsis, ¿ya? Pero no es un fin, eso es lo que quiero subrayar acá, ¿no? No es un fin del teatro barroco, ¿ya? Entonces, no va, la sacamos de frente, ¿no? Ajá. Ujú. La B dice, inserción de elementos de la mitología griega. Ya, esta podría ser, ¿no? Ahí sí habría que leer el fragmento. Entonces, como estamos revisando primero las alternativas, lo dejamos ahí. La C, utilización frecuente del verso de arte mayor. ¿Ya? Utilización frecuente del verso de arte mayor. Ya. Este no va a ser, y a la hora de explicarlo, ya prácticamente vamos a estar resolviendo la pregunta. ¿Por qué no? Hace un momento, justo, habíamos estado hablando de la diferencia entre el verso de arte mayor y el verso de arte menor, ¿no? Cuya diferencia tiene que ver con la extensión del verso, ¿no? Los versos menores los versos de 8 a menos sílabas son de arte menor y los versos de 9 a más sílabas es de arte mayor. Muy bien. Una característica del teatro barroco es que predomina, ¿ya? El verso octosílabo, ¿ya? Y por eso les decía, ya con eso estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué? Porque en la alternativa de, ¿no? En la alternativa de, eh, se habla precisamente de cómo el verso octosílabo es empleado de manera preferente en el teatro barroco, ¿no? El octosílabo es un verso de arte menor. Pero aún no lo marcamos la D, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto la B como la D podrían ser. La B también es una característica del teatro barroco, ¿no? Los elementos mitológicos, o mejor dicho, del barroco en general, ¿no? Los elementos mitológicos podría estar, ¿no? En el caso de Segismundo, hay momentos en los que se alude precisamente a, a personajes de la mitología, ¿no? Eh, ujú. La E, combinación de elementos trágicos y cómicos. Ya, este también podría ser, porque el teatro barroco se distingue precisamente por el teatro barroco español, tal vez ahí habría que subrayarlo, se distingue específicamente por la eh, comunión, digamos, entre la
entre los elementos de la tragedia y los elementos de la comedia, ¿no? Y le da esta combinación, una característica particular al teatro barroco, ¿no? Entonces tenemos hasta acá tres elementos que podrían ser, ¿no? La A, la C ya lo descartamos. Entonces hay que leer para ver si hay elementos mitológicos. Vamos a ver si predomina el verso octosílabo o si vemos cómo se evidencian elementos tanto trágicos como cómicos. Entonces vemos, Segismundo dice, Segismundo está hablando, ¿no? Dice, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta si fue mi maestro un sueño? Y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea el soñado solo basta, perdón, y cuando no sea el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño, y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas, ¿no? Muy bien. En todos los versos que hemos leído no hay un solo elemento de la mitología griega. No, no se menciona personajes o acaso alguna anécdota que provenga de la mitología. No, ninguno. Entonces, la B, descartado. D, se emplea el verso octosílabo. Bueno, sí, podemos ver en todos los versos que está la presencia del verso octosílabo, pero aquí también vale la pena. A ver acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, 8, ahí está bien, 8. A ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, correcto, predomina el verso de 8 sílabas, es decir, el octosílabo, ¿no? Entonces, este es correcto, ¿no? Y ya desde la lectura inicial lo habíamos estado viendo porque este, eh, es una característica distintiva del teatro barroco español, ¿no? El empleo del verso octosílabo, ¿no? La E tampoco, ¿por qué? Porque no se perciben elementos trágicos cómicos, ¿no? No se perciben elementos trágicos ni cómicos, ¿ya? Eh, ¿Cómo podríamos, por ejemplo, identificar aquí algún elemento trágico o cómico, ¿no? Por ejemplo, vale ese momento para recordar un personaje distintivo, ¿no? Que era Clarín, o que es, ¿no? Clarín, ¿no? El personaje cómico, por ejemplo, ¿no? Si en medio de esa reflexión de Segismundo Caesar interviniese Clarín, ¿no? Con sus observaciones, tanto irónicas, pero podríamos quizá hablar ahí, ¿no? Pero aquí solamente está Segismundo y está reflexionando, ¿no? Entonces no hay en este fragmento ese cruce entre lo trágico y lo cómico, ¿no? Entonces tenemos como clave la D, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahí veo una pregunta. A ver, Josué ah, dice, profesor, ¿eso de arte mayor y menor se podrían descartar directamente por lo que usted mencionó que son términos que no se mencionan en los boletines? Eh, bueno, en tal caso, Josué y a los demás, ¿no? Eh, la idea de los exámenes de la PRE es la de evaluar los contenidos que la PRE desarrolla. Y no estoy hablando del temario, estoy hablando de
las diversas ideas, conceptos, obras y, interpretaciones y demás que podemos encontrar en el cuadernillo y en el libro de la PRE, ¿no? Sobre la base de ello. Y en ese material, ¿no? No se habla de la diferencia entre arte mayor y arte menor, ¿ya? Este, entonces, ese era, por ahí creo hice un comentario, ¿no? Pero mm, que no venga que no esté en nuestro cuadernillo y pueda venir en el examen y se vaya a, por ejemplo, y que sea cierta, ¿no? Que sea una clave verdadera. Este, ese ya no es tanto, digamos, un inconveniente porque no se haya, o sea, no eh, ahí se tendría que, en tal caso, poner una observación y decir, oye, esto no está en el temario, ¿no? ¿No? Esto no está en el temario. Eh, pero en el caso de la PRE, ¿no? En el caso de la PRE, los exámenes, repito, sí nos ceñimos a lo que se publica en los boletines y se publica en el libro, ¿no? Y en ese sentido, la OCA también sigue ese lineamiento, ¿no? También sigue el temario y sigue los contenidos, ¿no? Pero por ahí hay veces escapa, ¿no? Escapa alguna definición, por ahí alguna idea que no está de manera explícita en el boletín, ¿ya? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, del arte menor y mayor acá, ¿no? Está en cierto modo de modo implícito, ¿no? Porque a lo largo de las clases hablamos de de octosílabo, de decasílabo, hablamos de alejandrinos, ¿no? Que son los tres versos que me parece más mencionamos en el curso, ¿no? Entonces ya por ahí poco nos acercamos también a este tema del arte mayor y arte menor, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que también sea motivo. No se olviden que los ejercicios de los cuadernillos son también parte del cuadernillo, ¿no? Entonces, quizás estos ejercicios nos ayudan, ¿no? A ir un poquito ampliando nuestro conocimiento teórico, ¿no? De la literatura. Así que vale, ¿no? Preguntas de ese tipo. Ujú. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 7. Vamos con la pregunta 7. Ujú. Muy bien, seguimos. Ahí veo a Adriana. Muy bien, buenos días a Adriana y Gladys también, de España. Ajá, con André y Shulay. Muy bien, si tienen preguntas, por favor, escriben en el chat. Si no, también pueden usar el micrófono. ¿Ya? Ujú. Mientras tanto, a ver, vamos a resolver la pregunta número 7 del boletín. A ver, vamos al enunciado primero, ¿no? Dice, luego de leer el fragmento anterior, bueno, un segundo lo leemos. Marque la alternativa correcta que complete el siguiente enunciado. En la novela El Quijote se narra, hecho que ocurre. Ah, ya, es una pregunta sobre el argumento y nos pide establecer un orden, ¿no? Eh, Aquí yo creo que sí amerita leer directamente el enunciado, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que se está describiendo, ¿no? Sería lo más útil en este momento, ¿no? Ir a leer el enunciado directamente. Ujú. Muy bien. Ya. Dice, señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía
y prosiga adelante el señor escribano. Ítem, mando toda mi herencia a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Podemos apreciar aquí, recordando el argumento, que estamos en el momento cuando, ya en el momento final, ¿no?, de la novela, cuando el Quijote está dictando su testamento, ¿no? Enfermo, está a poco ya de morir, ¿no? Entonces escribe su testamento, ¿no? Eso es lo que podemos observar ahí, ¿no? Y alude también al cambio de conciencia del Quijote, ¿no? Porque dice, yo fui loco y ya soy cuerdo. La actitud también de distanciarse, ¿no?, de ese mundo de fantasía, digamos, que él creó, ¿no?, en sus viajes, ¿no? Muy bien, con esto podemos ir a ver ya las alternativas, ¿no? Ya se van a ir quedando ahí mucho más claras. Ajá. Muy bien. Dice, la novela se narra, hecho que ocurre. A ver, se narra la muerte de Sancho Panza, que ocurre en la mansión de Alonso Quijano. Bueno, en la novela Sancho Panza no muere. Ah, no, o en tal caso no se relata su muerte. Entonces de ahí, de saque, ya lo eliminamos. La B, la partida de Don Quijote. Eh, durante la tercera salida. Mm, Bueno, el Quijote en la segunda parte sale, ¿no? Sale. Ujú, ya. Pero acá en el fragmento no se habla de una partida, no se habla de que vaya a salir de viaje, de que esté encargando su casa, lo que fuere, ¿no? No, no se alude de ninguna manera a alguno de esos aspectos. Así que tampoco, tampoco es la B, ¿no? Mm, Muy bien. Luego la C dice, el arrepentimiento de Alonso Quijano. Ya podría ser, porque ahí él, al comienzo, en esta parte es clave, ¿no? Yo fui loco y ya soy cuerdo, ¿no? Mi arrepentimiento, inclusive dice acá explícitamente, ¿no? Mi arrepentimiento. Entonces, todo eso nos podría decir que sí es la alternativa. Pero el problema es que dice que esto aconteció al final de la primera parte. El arrepentimiento del Quijote está al final, pero de la tercera parte, de la segunda parte, perdón, ¿no? Muy bien. D, la derrota de Don Quijote, ¿ya? Ante el bachiller Sansón Carrasco. Bueno, esa es otra escena que sí también está en la novela, ¿no? Recuerden ustedes eh, al caballero de la Blanca Luna, ¿no? Que es el que derrota al Quijote, ¿no? Y propicia con esa victoria que el Quijote regrese a su aldea, ¿no? Eh, y este personaje del caballero, ¿no? De la triste figura, pero el caballero eh, ahorita se me han cruzado los chicotes. El caballero de los espejos, caballero del verde gabán, este, el caballero de la blanca luna. Ahí está, se me volvió el nombre, felizmente. Ya. Entonces, sí, pues Sansón Carrasco derrota al Quijote, ¿no? Como el caballero de la blanca luna. Pero el problema es que eso no se describe acá. Acá no se menciona al caballero
La Blanca Luna ni tampoco Sansón Carrasco. Entonces, no va, tampoco va. Y nos queda la última que dice la agonía del protagonista en la parte final de la novela. Bueno, sí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? El personaje está muriendo, ¿no? Y entonces decide dictar su testamento, ¿no? Y es ahí donde, en el cual se centra este fragmento, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Ya? Recuerden si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir en el chat o también abrir el micrófono. Ujú. Muy bien. A ver, Josué, si me planteas una pregunta ahí, vamos a ver. La 59. A ver. Dice, del pasaje citado de los ríos profundos de Arguedas se colige una. Ya, es una pregunta para completar. A ver, leamos las alternativas. Dice, idealización romántica de los países andinos. Habría que leer, pero ya cuando vemos la palabra romántica ahí ya como que podemos irlo eliminando, me parece. Lo vamos a dejar. Visión animista desde la perspectiva narrativa. Ya esa podría ser. Narrativa relacionada con el realismo mágico. Ahí, por ejemplo, ya eliminamos realismo mágico. Arguedas no desarrolla el realismo mágico, así que la C desaparece definitivamente. La D, musicalidad intensa de la perspectiva narrativa. Uh, musicalidad intensa tendría que ver con el uso, ¿no? de ciertos recursos eh, retóricos, ¿no? Para lograr una sonoridad, ¿no? Una musicalidad, un ritmo en la prosa. Eh, habría que ver el fragmento. La E dice perspectiva indianista al describir los muros, ¿no? Arguedas es un indigenista, no es un indianista, ¿no? Entonces tal vez, ya de ahí eliminamos la E también, ¿no? Pero posiblemente no recordemos a qué se refiere el término indianismo. La idea es muy concreta, lo digo de manera breve. El indigenismo que estudiamos lo ubicamos más o menos entre la década de los 20, los 30, 40, más o menos, 50, y como punto central, ¿no? Luego hay, por supuesto, un desarrollo que abarca hasta la década de los 80, ¿no? Más o menos. Eh, y entonces, em, sí, ese es el indigenismo, ¿no? Que tiene como principal característica u objetivo la revalorización, ¿no? del mundo andino, ¿no? De la visión andina, del espíritu andino, lo que fuere, ¿no? Hay una mayor compenetración con el universo andino. Muy bien. Varios años antes, a fines del siglo XIX, también hubo escritores preocupados o atentos, mejor dicho, a ese mundo de los hombres andinos, vamos a decir, ¿ya? Pero se les suele calificar como indianistas a estos escritores de fines del siglo XIX, como González Prada, Clorinda Mato. Se les califica como indianistas porque su interés no está en comprender o explicar la cosmovisión andina, ¿no? Es decir, esa mirada, esa identidad del ser humano con el mundo andino, ¿no? Que es lo que sostiene el pensamiento andino. Sino que los indianistas únicamente se preocupan por el sujeto,
no por lo que piensa, ni por lo que cree, ni por lo que practica en sus costumbres, sino solamente al sujeto, ¿no? Al individuo, ¿no? Y por eso González Prada habla de enseñarle a leer y escribir, habla de la libertad, habla de la explotación que padece, etcétera, ¿no? Pero no hay una reflexión en torno a lo cultural, a la identidad, ¿no? Muy bien, entonces, a estos escritores de fines del siglo XIX no les interesa, digamos, el pensamiento andino, sino que su interés está en el indio, ¿no? En el indio, en el sujeto. Por eso se llaman indianistas, ¿no? Pero Arguedas no lo es, definitivamente no. Arguedas está al otro lado, ¿no? De esa imagen. Entonces, la E también la eliminamos. Entonces, hasta aquí hemos eliminado la A, la C y la E. Nos queda la B y la D. Entonces, el fragmento dice, eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé, entonces, de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante. Yaguarmayo, río de sangre. Yaguar uno, agua sangrienta. Uktig Yaguar, cocha, lago de sangre que hierve. Yaguar jeque, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguar Rumi, piedra de sangre, o Puktik Yaguar Rumi, piedra de sangre hirviente? Entonces, el tema de la musicalidad no está presente, ¿no? Que tiene que ver, repito, con la prosa, con el uso de algunos elementos para que se muestre, ¿no? De forma vistosa esa sonoridad, no lo encontramos. Habla por ahí de canciones, pero más que es un tema, ¿no? Más que un aspecto formal. Entonces nos quedamos con la B, ¿no? Y sí, la B es la que se va expresando ahí, ¿no? Cuando a partir de la contemplación del muro inca empieza a reflexionar, sí, y empieza eh, a describir, ¿no? El término, ¿no? Tratando de darle precisamente, ¿no? Un sentido a las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, la clave sería la B, ¿no? Visión animista desde la perspectiva narrativa, ¿no? Está hablando, ¿no? Sobre el muro, habla sobre estos términos que permiten ir como bautizando, ¿no? Los espacios. Entonces, sería la clave la B, ¿no? Clave la B. Ujú. Ya. ¿A qué se refiere con visión animista? Perfecto. Ani- Animista, ánimo, ánima, tiene que ver con aquello que nos mueve, ¿no? Así como eh, dibujos animados, ¿no? La idea de el movimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de visión animista, estamos hablando de una forma de observar la realidad que atiende, ¿no? Esa realidad como compuesta por seres vivos. Entonces ya no es simplemente un entorno frío, sino que se trata de un entorno vital, ¿no? Pero esa vitalidad, digamos, es un producto de la interpretación del sujeto, ¿no? El sujeto andino, ¿no? Observa el cerro y le dota de un sentido animista que lo lleva a ver en ese cerro a una suerte de Dios, ¿no?
la huaca, ¿no? Y entonces se le está otorgando, ¿no? Un carácter vivo, vital, ¿no? A un elemento de la naturaleza, ¿no? Como el río, por ejemplo, ¿no? Cuando Ernesto conoce el río Pachachaca de igual manera, ¿no? O sea, contempla esa enorme masa de agua y se identifica con él. Y ahí es donde le da ánima, le da vida, ¿no? A ese elemento de la naturaleza, porque se trata de un espíritu que comparte con él su existencia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con visión animista, ¿no? Es una visión, repito, que construye una realidad donde los elementos inanimados o de la naturaleza cobran conciencia, cobran vida, ¿no? Y van construyendo a partir de ahí esa mirada de la o sobre la realidad. Muy bien, eso sería la visión animista. Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ujú. Ujú. Muy bien. Nos vamos entonces con la pregunta 8 ya terminando nuestra sesión de hoy. A ver, vamos a ir trabajando por acá. Ajá, ajá, ya. Muy bien. A ver, 8. Dice, ¿no? Respecto a los versos del poema A un poeta de Rubén Darío, es correcto afirmar que nos pide que interpretemos, ¿no? Al, que interpretemos los versos. Entonces, vemos primero las alternativas para ver más o menos, porque es importante precisar bien el tema de la pregunta, ¿no? Y en el enunciado, digamos, no es muy específico. Entonces, esa especificidad nos la puede dar la lectura de las alternativas, ¿no? Entonces, A dice, expone el exotismo modernista, ya podría ser. Desarrolla la temática religiosa, listo, de ahí descartado, ¿no? Este, pero no está no está en nuestro temario, no está, ¿no? En el desarrollo esta idea de la temática religiosa, pero no quiere decir que no esté presente en los escritores del modernismo, ¿no? Solo que no se está aludiendo en el libro, ¿no? Acá podríamos dejarlo quizá como una posible clave, ¿no? Pero fácilmente va a venirse abajo cuando ya leamos nosotros el fragmento, ¿no? Vamos con la C, dice, reflexiona sobre el tema del amor. Ya puede ser, ¿no? Destaca nítidamente el esteticismo. A eso se refiere, en el caso del esteticismo, se refiere a los rasgos poéticos. ¿Mm? La D dice destaca nítidamente, la E expresa el decadentismo poético. El decadentismo es una corriente que se desarrolla a fines del siglo XIX, ¿no? Y que impacta, por supuesto, en los modernistas peruanos, ¿no? El modernistas hispanoamericanos inclusive, ¿no? Pero veamos, ¿no? Veamos si eso se presenta en los versos que se han citado, ¿no? Dice, dejé Sansón de Dalila el regazo, deje Sansón de Dalila el regazo. Dalila engaña y corta los cabellos, no pierda el fuego, el rayo de su brazo, por ser esclavo de unos ojos bellos. Muy bien. Mm,
Hablamos del exotismo. Bueno, exotismo es lo no común, vamos a definirlo así, ¿ya? Pero no se trata de lo extraño. Hay una, necesariamente esa idea de lo extraño, que es ubicarnos en nuestra propia realidad, ¿no? Sino que lo que señala el exotismo es precisamente esa referencia a países, a espacios lejanos, tanto en el tiempo como en la realidad, ¿no? Entonces, esa sería la clave, ¿no? Porque cuando habla de Dalila, Danzón está hablando precisamente de esos personajes del pasado. Y ahí es donde se destaca este elemento de la, este, del exotismo modernista, ¿no? Cuando habla de Sansón, cuando habla de Dalila, ¿no? Entonces ya se nos está ambientando, ¿no? Dentro de ese exotismo. Ujú. Muy bien. Entonces la clave sería la A. Muy bien, ahí lo dejamos. Ajá, la A. Muy bien. Einer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te veo. Me han escrito mensajes. A ver, Einer me escribió, dice, profe, ujú, ¿cuál es la diferencia entre prosa y verso? Ya, correcto. La diferencia entre prosa y verso. Las dos partamos por una similitud, ¿no? Los dos son formas de escritura, ¿ya? O formas de expresión, vehículos, medios de expresión, ¿ya? Para poder comunicarnos. La diferencia tiene mucho que ver con sus orígenes. La prosa es un tipo de escritura en la cual se nos presenta a nosotros las ideas de manera lineal, secuencial, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá cómo las ideas, en este caso el solucionario, ¿no? Se van mostrando, ¿no? Van de margen a margen, ¿no? Y es directo, ¿no? La prosa viene del ámbito burocrático, ¿no? Que los primeros escritos de documentos, de contratos, ¿no? Tiene que ver precisamente con ese ámbito económico, jurídico, político, ¿no? Se escribía en prosa. Y esa es la idea del término prosa, ¿no? Es la escritura directa, ¿no? De los hechos, la escritura sin recursos, sino con la idea de expresar precisamente los conceptos, ¿no? Al otro lado está el verso, cuyos orígenes los podemos identificar eh, en los antiguos cantos, ¿no? En los antiguos cantos que eran acompañados por música. Y es por eso que los versos, la lírica, ¿no? Involucra precisamente la sonoridad, el ritmo, la rima, ¿no? Porque entrañan en sí los versos ese origen musical, ¿no? Entonces el verso emplea figuras o recursos literarios para recrear precisamente ese efecto sonoro, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver nosotros en este fragmento de Segismundo cómo a través de la rima se va creando, ¿no? Esta secuencia, digamos, más melódica, más musical, más rítmica, que es lo que distingue al verso. Y otra característica del verso es que el verso se escribe en una línea, pero cortada, ¿no? No es una línea que vaya desde el margen izquierdo al derecho, ¿no? Sino que es una línea determinada. Y esa fijeza, ¿no? Es lo que le da el ritmo y la melodía al verso, ¿no? Entonces, la diferencia entre verso y prosa tiene que ver con la forma de la escritura, ¿no? La prosa es tipo de texto donde las ideas se muestran de manera secuencial, se escribe desde el margen izquierdo hasta el margen derecho, prosa, y evita el empleo de recursos literarios.
En cambio, el verso, ¿no? El verso se sostiene sobre la idea de la música. El verso es una estructura delimitada, no es una línea que vaya de un extremo a otro, sino que se trata de un conjunto de sílabas que va a estructurar ese verso, ¿no? 8 sílabas, octosílabos, 11 sílabas, endecasílabo y así, ¿no? Entonces el verso es más musical, la prosa no lo es, ¿no? El verso se concentra en recursos o figuras literarias, ¿no? Como las que vimos, metáforas, em, rimas y otras figuras más. En cambio, la prosa no. La prosa evita el empleo de esos recursos, ¿no? Porque trata de ser directa, muy explicativa, argumentativa, ¿no? Eso es más o menos en lo que descansa la prosa, ¿sí? Muy bien, espero haber contestado tu pregunta. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna otra duda, ¿no? Ya estamos terminando la sesión Profesor, de hoy. disculpa, Sí, dime. ¿me puede ayudar con un ejercicio que le acabo de mandar, por favor? Gracias, profe. Ya, gracias, Einar. Ya, ahí veo otro ejercicio, Shula. Ya lo vamos a leer, ¿verdad? A ver, dice 56. El indigenismo fue un movimiento literario que marcó una ruptura cultural sin precedentes y se manifestó en todas las dimensiones culturales, como las artes plásticas y la literatura. Ya. La búsqueda de la reivindicación del indígena en todos los aspectos fue su norte. Selecciona los enunciados que presentan características de la literatura indigenista. Ya, a ver. Uno. La inclusión de varias voces quechuas en textos literarios en español. Bueno, cuando nos hablan de características, nos están pidiendo recursos que se muestran de manera constante y que definen un discurso, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Un rasgo que define un discurso, define un objeto, define un concepto, lo que fuere. Entonces, la inclusión de varias voces no es un recurso constante y que en ese sentido determine el carácter de la literatura quechua. Entonces, podríamos decir que no a la 1. Claro, porque yo no puedo negar que haya obras donde se incluyan varias voces quechuas, ¿no? No lo puedo negar, pero que esta sea una característica que esté presente en todos los autores, por ejemplo, como para que sea pues un elemento común y destacable, pues eso no, ¿no? Dos, dice, la discusión de la explotación social y económica que sufrió el indio, ¿no? La discusión de la explotación social y económica que sufrió el indio. Bueno, sí, es parte de la temática de la literatura indigenista, ¿no? ¿No? Cuando recordamos, por ejemplo, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ahí está la explotación, el, el Gamonal lo que quiere es que los comuneros de Rumi trabajen para él, ¿no? Y trabajen en la mina. ¿Todo para qué? Para que Álvaro Amenábar pues obtenga una gran fortuna y así pueda él ser poderoso en la política, por ejemplo. Entonces, la 2 es correcta. Ujú. La 2 como correcta, miren ahí tenemos la A, la B, la C no, porque ahí está la 2 pero la uno también está, entonces nos queda la A y la B. Entonces, a ver, en la siguiente se define. Dice, la idealización de las haciendas como un espacio social de mestizaje. Ya, eso es falso, recontra falso. Una dicotomía que se crea en el indigenismo es entre la comunidad y las haciendas. La comunidad como un espacio de bienestar y fraternidad y las haciendas, por el contrario, como un espacio de degradación y explotación. Entonces, la 3 no es cierta, ¿no? Entonces, como la 3 no es cierta, eso quiere decir que la 4 tiene que ser verdadera. Dice, el amor romántico entre sus personajes dentro de un ambiente bucólico. Mm, El amor romántico de sus personajes dentro de un ambiente bucólico. Mm,
Esa no, pues, romántico encima me pone. Bucólico, menos, ya eso lo mató absolutamente. La 4 no es, ya, no hay lugar a discusión. La 4 es el enunciado más lejano que puede haber para el indigenismo. Entonces, no es la E, no es la D y no es la B. Está entre la A y la C. Entonces, la 2 es la clave. La 3 no es la clave, definitivamente porque tampoco se idealiza las haciendas. Así que la clave tiene que ser la C. No hay otra. Entonces, esa idea de la inclusión de varias voces quechuas en textos literarios en español, eh, tal vez se está refiriendo a los personajes, ¿no? Muchas obras indigenistas incluyen expresiones quechuas porque los personajes, ¿no? Hablan quechua, entonces ahí es donde intervienen varias voces quechuas. Tal vez a eso se refiere. Entonces, la C, tomémosla de esa manera, ¿no? La clave sería la C, entonces, en ese sentido. Ujú. Sí, no sé si queda claro la Sí, profesor, explicación. gracias. Muy bien, Shirley. Ujú. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ya vamos a terminar. Un segundo. Voy.